Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están todos? Espero que de maravilla. Yo estoy aquí lista para compartir algo que sé que les va a encantar, especialmente si, como yo, son fans de las series turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de dramas intensos, emociones a flor de piel y, lo más importante, amistades que te tocan el alma. Vamos a hablar de series turcas que te harán creer otra vez en la amistad verdadera, esa que te apoya en los momentos difíciles, te celebra los éxitos y te hace sentir que no estás solo en este loco mundo. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero recordarles, como siempre, que si aún no se han suscrito a mi canal, este es el momento perfecto. Aquí encontrarán contenido sobre series turcas, viajes, belleza y muchas cosas más que sé que les gustarán. Así que corran a suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias por su apoyo. Bueno, sin más preámbulos, empecemos con este viaje por las amistades más conmovedoras de la televisión turca. La primera serie que quiero mencionar es una que estoy segura de que muchos ya conocen y aman, Erkenzicus, o Pájaro Soñador. Sí que la historia de amor entre Can y Sanem es el foco principal, pero la amistad entre Sanem y sus amigas, Güliz y Ayhan, es simplemente invaluable. Estas tres chicas se apoyan incondicionalmente. Güliz, con su personalidad un poco excéntrica y su gran corazón, siempre está dispuesta a escuchar a Sanem y a darle los mejores consejos. Ayhan, por otro lado, es la amiga más sensata y realista, la que siempre pone los pies en la tierra a Sanem y la ayuda a tomar las decisiones correctas. Ver cómo estas tres mujeres se enfrentan a los desafíos de la vida juntas, cómo se ríen, lloran y se apoyan mutuamente, es realmente inspirador. Te hace recordar la importancia de tener amigas de verdad en tu vida. Pero profundicemos un poco más en la dinámica de este trío. La amistad entre Sanem, Güliz y Ayhan va más allá de los típicos clichés de amigas que van de compras juntas o hablan de chicos. Es una amistad que se forja en la adversidad, en los sueños compartidos y en el apoyo incondicional. Güliz, con su trabajo en el mercado y su peculiar visión de la vida, aporta un toque de humor y autenticidad al grupo. Siempre está ahí para levantarle el ánimo a Sanem, incluso cuando las cosas parecen imposibles. Ayhan, con su inteligencia y su ambición, representa la voz de la razón y la perseverancia. Ella es quien anima a Sanem a perseguir sus sueños y a no rendirse ante las dificultades. Y Sanem, con su corazón puro y su espíritu soñador, es el pegamento que une a este grupo de amigas. Ella es la que siempre está dispuesta a darlo todo por sus amigas, sin esperar nada a cambio. Erkenzicus nos muestra que la amistad verdadera no se trata de estar de acuerdo en todo o de tener vidas perfectas. Se trata de aceptarse mutuamente tal como son, con sus defectos y virtudes, y de estar ahí el uno para el otro en los buenos y en los malos momentos. Es una amistad que se construye con confianza, respeto y cariño, y que perdura a pesar de las distancias y los desafíos. Otra serie que me viene a la mente es Medcezir. En esta serie la amistad entre Yaman y Mert es fundamental. Yaman, un chico de origen humilde que se ve catapultado a un mundo de riqueza y privilegio, encuentra en Mert a un amigo leal y sincero. Mert, a pesar de ser un chico rico y un poco inmaduro al principio, demuestra ser un amigo incondicional para Yaman, lo apoya en sus momentos más difíciles, lo ayuda a adaptarse a su nueva vida y lo defiende de aquellos que lo juzgan por su origen. Su amistad evoluciona a lo largo de la serie, pasando por momentos de tensión y desacuerdo, pero al final siempre prevalece el cariño y el respeto mutuo. Es una amistad que demuestra que las diferencias sociales y económicas no son un obstáculo para construir una relación verdadera. La relación entre Yaman y Mert es un claro ejemplo de cómo la amistad puede trascender las barreras sociales. Yaman, proveniente de un barrio marginal y con un pasado turbulento, se encuentra de repente inmerso en un mundo de lujos y sofisticación. Mert, por su parte, es un chico privilegiado que nunca ha tenido que preocuparse por nada. A pesar de sus diferencias, ambos encuentran en el otro un amigo verdadero, alguien que los acepta tal como son y que los apoya incondicionalmente. Lo que hace que esta amistad sea tan especial es la lealtad inquebrantable que existe entre Yaman y Mert. Yaman siempre está dispuesto a defender a Mert de aquellos que lo quieren lastimar, mientras que Mert siempre está ahí para apoyar a Yaman en sus momentos más difíciles. Juntos superan obstáculos y aprenden a crecer como personas. Medcezir nos enseña que la amistad verdadera no se basa en la igualdad de condiciones, sino en el respeto mutuo, la confianza y el cariño.
Es una amistad que se construye con el tiempo a través de experiencias compartidas y de la superación de desafíos. Ahora, si buscamos una amistad femenina fuerte y empoderadora, tenemos que hablar de Ufakte Fekzinayetler o Stiletto Vendetta. Sé que esta serie es conocida por sus intrigas, secretos y venganzas, pero en el fondo, la amistad entre Oya, Arzu, Merve y Pelin, aunque complicada y llena de altibajos, es el motor que impulsa la historia. Estas 4 mujeres, que fueron amigas en la adolescencia, se reencuentran años después y deben enfrentar un pasado oscuro que las une. A pesar de sus diferencias y de las rivalidades que surgen entre ellas, al final siempre terminan apoyándose mutuamente. Su amistad es un ejemplo de cómo las mujeres pueden superar juntas los obstáculos y empoderarse mutuamente, incluso en las circunstancias más difíciles. Además, la serie explora la complejidad de las relaciones femeninas, mostrando tanto la solidaridad como la competencia que pueden existir entre las mujeres. Ufakte Fekzinayetler nos presenta una visión realista y compleja de la amistad femenina. No se trata de una amistad idealizada, sino de una amistad llena de contradicciones, secretos y resentimientos. Sin embargo, a pesar de todos los problemas que existen entre Oya, Arzu, Merve y Pelin, siempre terminan encontrando una manera de apoyarse mutuamente. La serie nos muestra que la amistad femenina puede ser una fuente de fortaleza y empoderamiento, incluso en las circunstancias más difíciles. Estas mujeres, a pesar de sus diferencias y rivalidades, se necesitan mutuamente para superar sus traumas del pasado y para construir un futuro mejor. La serie explora temas como la envidia, la competencia, el perdón y la reconciliación, y nos muestra que la amistad femenina puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento personal y la superación de obstáculos. No puedo dejar de mencionar Yerde o Insider. En esta serie la amistad entre Sarp y Mert, aunque inicialmente desconocida para ellos mismos, es el eje central de la trama. Sarp y Mert, 2 hermanos separados al nacer, crecen en bandos opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía y Mert en mafioso. Sin saber que son hermanos, se conocen y se convierten en amigos, desarrollando un vínculo muy fuerte. A medida que la verdad sobre su origen se revela, su amistad se pone a prueba, pero al final prevalece el amor fraternal y la lealtad mutua. Su amistad es un ejemplo de cómo los lazos familiares pueden ser más fuertes que las circunstancias y de cómo el amor puede superar incluso la división más profunda. La amistad entre Sarp y Mert es una de las más conmovedoras de la televisión turca. A pesar de crecer en ambientes completamente diferentes y de estar en lados opuestos de la ley, ambos encuentran en el otro un amigo verdadero, alguien que los entiende y los apoya. La serie nos muestra cómo la conexión humana puede trascender las circunstancias y cómo el amor fraternal puede superar incluso la división más profunda. La amistad entre Sarp y Mert es una prueba de que la familia es lo más importante y de que el amor puede superar cualquier obstáculo. Además, Yerde explora temas como la identidad, el destino y la redención. Sarp y Mert deben luchar contra sus propios demonios y contra las fuerzas que los quieren separar. Su amistad es una fuente de fortaleza y esperanza en medio de la oscuridad. La serie nos enseña que nunca es demasiado tarde para cambiar nuestro destino y para encontrar el amor y la redención. Otra serie que considero importante es Ask 101 o Love 101. Esta serie juvenil cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que, gracias a la ayuda de una profesora, aprenden a trabajar en equipo y a valorarse mutuamente. La amistad entre Eda, Osman, Sinan, Kerem e Ike es el corazón de la serie. Estos 5 jóvenes, que al principio no tienen nada en común, se convierten en inseparables y se apoyan mutuamente para superar sus problemas personales y familiares. Su amistad es un ejemplo de cómo la diversidad puede enriquecer nuestras vidas y de cómo el apoyo mutuo puede ayudarnos a crecer y a convertirnos en mejores personas. Además, la serie aborda temas importantes como el bullying, la discriminación y la importancia de la educación. Ask 101 nos muestra cómo la amistad puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento personal y la superación de obstáculos. Eda, Osman, Sinan, Kerem e Ik son 5 jóvenes con problemas muy diferentes, pero juntos aprenden a apoyarse mutuamente y a encontrar su lugar en el mundo. La serie nos enseña que la diversidad es una fortaleza y que el apoyo mutuo puede ayudarnos a convertirnos en mejores personas. Además, Ask 101 aborda temas importantes como el bullying, la discriminación y la importancia de la educación. La serie nos muestra cómo estos problemas pueden afectar la vida de los jóvenes y cómo la amistad puede ser una fuente de esperanza y resiliencia.
La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, la tolerancia y el respeto a la diversidad. Finalmente quiero mencionar Dirilis, Ertuğrul Oreserekçen, Ertugrul. Sé que esta serie es un drama histórico y de acción, pero la amistad y la lealtad entre Ertuğrul y sus guerreros, especialmente Turgut Alp, Bamsbeyrek y Abdurrahman Gazi, son fundamentales para la historia. Estos hombres se enfrentan juntos a peligros inimaginables, luchan por su libertad y por la de su pueblo, y se apoyan mutuamente en los momentos más difíciles. Su amistad es un ejemplo de cómo la lealtad y el sacrificio pueden ser las bases de una relación duradera y de cómo el trabajo en equipo puede lograr grandes cosas. Además, la serie explora valores como el honor, la justicia y la importancia de la familia. La amistad entre Ertuğrul y sus guerreros es un ejemplo de lealtad, sacrificio y camaradería. Estos hombres están dispuestos a dar su vida el uno por el otro y a luchar juntos por la libertad de su pueblo. La serie nos muestra cómo la amistad puede ser una fuente de fortaleza y esperanza en medio de la adversidad. Dirilis, Ertuğrul explora valores como el honor, la justicia y la importancia de la familia. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de la lealtad, el sacrificio y el trabajo en equipo para lograr grandes cosas. La amistad entre Ertuğrul y sus guerreros es un ejemplo de cómo la conexión humana puede trascender las circunstancias y cómo el amor y la lealtad pueden superar cualquier obstáculo. Bueno, amigos, estas son solo algunas de las series turcas que me han hecho creer otra vez en la amistad verdadera. Sé que hay muchas más, así que los invito a que me dejen en los comentarios cuáles son sus series favoritas y cuáles son las amistades que más los han conmovido. Hemos recorrido un camino lleno de emociones, desde las amistades incondicionales de Erkencikus, pasando por la lealtad masculina de Medcezir y Yerde, hasta el empoderamiento femenino de Ufak Tefekcinayetler y la inspiradora amistad juvenil de Ask 101, culminando con la camaradería heroica de Dirilis, Ertuğrul. Espero que esta selección les haya recordado la belleza y la importancia de las amistades verdaderas en nuestras vidas. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este recorrido por las amistades más conmovedoras de la televisión turca. Me encantaría saber cuál de estas series les ha gustado más y cuáles son sus personajes favoritos. No duden en dejar sus comentarios abajo. Quiero leer sus opiniones y saber cuáles son las series turcas que les han tocado el corazón. ¿Hay alguna que creen que debería haber incluido en esta lista? Díganme. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo significa mucho para mí. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.